Muchísimas gracias. Sí, voy a hacer una intervención, voy a hacer la más breve que pueda, pero diciendo algunas cosas que creo que es importante, porque como este es un debate, pues que se debate tanto este tema, pues uno tiene que ser cuidadoso en lo que dice. Pero repito, voy a hacer esfuerzos por no repetir lo que han dicho ya los colegas, estoy perfectamente de acuerdo con lo que han dicho quienes han hecho ponencia positiva para el proyecto de ley. Sí, con los doctores García Realpe y Jorge Londoño, que además hicieron unas muy buenas sustentaciones. Empiezo diciendo esto. Nosotros no estamos defendiendo el consumo de cocaína ni de sustancias psicoactivas, ¿no? Eso no se puede insinuar de ninguna manera. Para mi juicio es evidente que lo mejor es no meterse en esos terrenos, les digo yo, sobre todo a las personas que nunca han entrado en ese mundo. Ese es un mundo de altísimo riesgo, en donde la gente puede terminar mal de muchas maneras. Digo lo mismo que digo del alcohol, esos son, digamos, mundos de altísimo riesgo, que lo mejor es no transitarlos. O si se transitan, transitarlos con unos niveles de mesura supremamente grandes, porque, repito, los riesgos son muchísimos. ¿El problema cuál es con esto de las sustancias psicoactivas, como con el alcohol? Es que somos seres humanos. Y los seres humanos, en el mundo suceden cosas que en un mundo perfecto sería mejor que no sucedieran, pero que suceden. Entonces la humanidad está consumiendo alcohol y sustancias psicoactivas yo creo que desde que somos seres humanos, o por lo menos desde milenios, se rastrean esos consumos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces esto es lo primero que quiero dejar sentado. Este es un asunto mucho más complejo de solucionar que lo que se quisiera, o de atender incluso, porque la solución es bien esquiva. Lo otro que quiero señalar a partir de esto muy brevemente es que entonces aquí no hay solución mágica. O sea, el que se presente y diga, no, es que yo tengo aquí una nota que me dio no sé quién de cómo se resuelve esto, yo tengo la bala de plata, que es la misma que se le dispara a Drácula para derrotarlo. Esos son cuentos, aquí no hay soluciones mágicas. Aquí nadie tiene la fórmula perfecta para resolver esto de un día a otro. Ese cuento no hay que echarlo. No es riguroso, no resiste análisis científico y tenemos que movernos dentro de ese asunto. Dicho esto, entonces, agrego un asunto que es bien importante, porque la ciencia dice que la ciencia es clasificar, es diferenciar, entonces diferenciemos también. Aquí hay tres actores, seres humanos, tres actores completamente distintos. Hay de un lado dos actores que son víctimas de esta realidad compleja que ya he mencionado, que son ¿quiénes? Los consumidores, que son víctimas. O sea, un consumidor no es un delincuente, ni un bandido, ni un criminal. Es alguien que por alguna razón en su vida terminó metido en ese mundo y bueno, y es una víctima de ese mundo, en donde corre muchos riesgos. Pero también los campesinos productores de las hojas de coca son víctimas. Son los campesinos paupérrimos, abandonados por el Estado en unas condiciones terribles de pobreza, de miseria, de hambre, que no resuelven con esto. A duras penas logran sobrevivir. Y es a ellos a los que les tiran el glifosato encima. Es a ellos a los que les echan el glifosato encima. Y los terceros son los narcotraficantes, los mafiosos. Esos sí están como príncipes. Les va súper bien, claro, también riesgos altísimos de perder sus vidas, pero en general cuando tienen éxito están como príncipes y ahí van ministros y presidentes de las repúblicas y fuerza pública. O sea, este es un poder corruptor supremamente grande, pero a ninguno de esos beneficiados de ese poder de corrupción les cae glifosato, eso que quede claro. El glifosato solo le cae a los más pobres de los colombianos, de las más apartadas regiones de Colombia, a nadie más. Entonces, aquí cualquier solución tiene que tener en cuenta estos tres sectores y tratarlos de manera diferenciada. Es un despropósito coger a las víctimas, consumidores o cultivadores de hoja de coca, y perseguirlos, ¿sí?, como si fueran, digamos, la causa del problema y los principales responsables, cuando, repito, lo que son es víctimas de un mundo, pues, terriblemente desorganizado y que funciona supremamente mal. El otro aspecto que quiero resaltar es esto, porque si no tampoco se entiende. Este es un negocio de utilidades fabulosas. O sea, las ganancias que se hacen aquí son de locos. Es más, el punto principal, el centro de la ganancia ni siquiera es aquí. El gran consumidor del mundo, Europa también y todo Asia, etcétera, pero el primer consumidor del mundo se llama Estados Unidos, una superpotencia económica. Entonces tiene plata para gastar en rayas de perico, pues la que quieran, les sobra la plata y las utilidades principales se hacen allá.
No tengo tiempo para dar cifras porque no me quiero alargar, pero está demostrado que el negocio principal se hace allá. O sea, los principales narcotraficantes están allá. Los productores de los precursores químicos están allá. La principal plata que lavan los lavadores de dinero por el sistema financiero están allá. Eso también hay que dejarlo claro. O sea, Colombia en su conjunto resulta ser también víctima de este fenómeno, de esta fenómeno. Porque entonces, digamos esto también, la producción depende del consumo. Si nadie consumiera, pues nadie produciría cocaína, ni nadie cultivaría hojas de coca. Es porque hay un negocio. Es porque hay un negocio. Si dejaran de consumir en Estados Unidos y en Europa, pues se acabaría el negocio. Se acabaría. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque no hay negocio y si en general se acabara en todas partes, pues no tendríamos ese problema. O si se legalizara el consumo de la cocaína en esos países, también se acabaría el problema, porque la ganancia está vinculada con la ilegalidad. Ustedes se recuerdan en la historia de Estados Unidos, una vez prohibieron el alcohol por allá hace más de un siglo y se volvió el problema delictivo más grande del mundo, las grandes mafias, las grandes fortunas, y el día en que lo legalizaron se acabó el problema porque, bueno, ya entonces es un negocio de vender alcohol, sí hace daño, pero no tiene a la mafia detrás. Dicho esto, agrego una cosa, no estoy diciendo que se legalice el consumo de la cocaína en ninguna parte, o sea, no me vayan a meter esa mentira, esa calumnia, porque estos debates en Colombia se han degenerado mucho, porque a todo el que dice una cosa entonces le montan una calumnia. No estoy proponiendo que se legalice, simplemente hago la observación que no soy yo el primero en hacerla, el primero que la hizo fue el señor Milton Friedman, famosísimo neoliberal y premio Nobel de Economía. Y no lo estoy proponiendo, entre otras cosas, porque no hay condiciones políticas para hacerlo, el que se meta por ahí. El día en que el mundo avanzará en la legalización cuando quieran avanzar en Estados Unidos, como avanzaron en la legalización de las marihuanas. Los más jóvenes les cuento que la marihuana durante mucho tiempo fue una cosa parecida a la cocaína y hoy en Estados Unidos eso es casi que el libre consumo. Y por lo que vemos está avanzando la legalización de la cocaína. Pero bueno, no estoy proponiendo eso, entonces hay que tratarlo pues como es la realidad que tenemos, no con productores legales, sino con narcotraficantes de por medio. Dicho esto, también agrego otra cosa. El glifosato nos dicen es la fórmula mágica. Entonces ahí se resuelve todo. La bala de plata, ¿sí? Llegó pues el bueno de las películas y liquidó a Drácula con un disparo de glifosato. Eso es carreta. Eso no corresponde con la realidad y voy a gastarme unos minutos más en detallar esto. ¿Qué decir del glifosato entonces? Dos cosas. La primera, es un veneno. Es un veneno, pero es que aquí no falta sino que nos digan que se lo pueden untar al chocorramo. No, es un veneno, por supuesto que es un veneno. Mata a las plantas, mata a los animales y mata a las personas, o los puede matar. O los puede matar. El uso agrícola en agricultura lícita es completamente distinto. No tengo tiempo para los detalles, pero aquí los senadores que me antecedieron la palabra lo explicaron. Eso no se parece en nada una cosa a la otra, cómo se aplica. O sea, no es lo mismo coger un chorrito de glifosato y echárselo a la base de una mata, ¿sí? En unas proporciones determinadas, etcétera, y con las precauciones, que coger a un pobre campesino y echarle un baldado de glifosato en la cabeza o ¿cómo va a ser lo mismo? Es absolutamente absurdo plantear las cosas así. Ahora, el tema de los estudios. Pues bueno, aquí nos podemos volver viejos citando, o más viejos citando estudios. Y claro, Roundup de Monsanto y todos los productores de glifosato tendrán estudios, millones de estudios diciendo que se le puede echar al chocorramo. Pero bueno, esos son unos estudios, aceptemos que son objetivos y que son científicos, pero del otro lado tenemos también montañas de estudio que dicen que es cancerígeno, etcétera, 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 y no voy a entrar en los detalles. Entonces, ¿qué hacemos en esta controversia? Llamémosla de tipo científico. Bueno, la ciencia se ha inventado un principio que está en la Constitución Nacional y en los acuerdos internacionales que ha firmado Colombia, que dicen que cuando haya evidencia científica de altos riesgos de algún tipo de actividad tecnológica o económica, cuando haya dudas importantes, así no haya la absoluta certeza, se debe aplicar el principio de precaución. ¿Qué es lo que dice el principio de precaución? Pues que no hagan lo que tiene mucho riesgo, que es como que criamos los padres a los hijos. O sea, un buen padre o una buena madre no coge a un niño 2 o 3 años y lo deja al lado de un perro bravo con el cuento de que es que el perro no se ha comido a nadie.
Y nadie manda a sus hijos menores a ser mandados a sitios peligrosos de las ciudades. Y hasta el mejor nadador, cuando llega a un río que es muy corrientoso y muy tempestuoso, no se mete. Entonces aquí lo que nosotros estamos pidiendo es que ante las evidencias científicas que hay, no fumiguen a los colombianos como cucarachas, porque no son cucarachas, o sí son cucarachas. O sea, esos campesinos paupérrimos no son los mafiosos, repito, los que fumigan, o a los que asperjan, para utilizar esa palabra. No, es a los paupérrimos, a los más pobres de Colombia, a las víctimas de un sistema infame. Es a esos a los que les echan el glifosato. Pero lo segundo es esto, no es cierto que este veneno acabe con los cultivos de coca. No es verdad. ¿Qué hacemos? No es verdad. Esto está demostrado hasta la saciedad. Aquí lo dijo algunos de los partidarios de esas aspersiones, que se están utilizando desde 1984. O sea, llevamos 40 años echando de ese veneno y los problemas no se resuelven. No se resuelven. Y no se resuelven por lo que ya se explicó aquí con detalle. Se sustituyen, entonces se dañan los cultivos y los sustituyen por otros. Y claro, y deforestan más, porque entonces se tienen que ir corriendo, etcétera, etcétera. Y también, tampoco es cierto que este sea el principal problema de la deforestación, lo dijo muy bien el doctor Jorge Londoño, no es cierto. El principal problema de la deforestación no es ese, claro que contribuye, pero no es el principal. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué es lo que entonces sucede aquí cuando llegan estas aspersiones? Pues no, los que están en el negocio siembran más, aumentan las productividades, etcétera. Esta es una cosa que está demostrada. Y aquí están las cifras. Y ojo con esto de las cifras, que es importante. Aquí nos citaron unas cifras diciendo cómo cuando aumentaron las aspersiones, disminuyeron los cultivos. Y que cuando se redujeron las aspersiones, aumentaron los cultivos. Pero la cifra que no nos mostraron nunca es que el negocio, inclusive cuando se disminuyó el hectareaje, lo máximo en la historia, no desapareció el abastecimiento del mercado norteamericano y del mundo de cocaína. Nunca ha desaparecido la cocaína de las calles de Estados Unidos y de Europa ni de Colombia en ninguna parte. Ninguna reducción lograda con glifosato o con aspersiones ha impedido que el negocio siga. Este es el punto clave de este debate. Ese es el punto clave de este debate. O sea, decir que entonces si se sigue asperjando más y dañando más cultivos, entonces si acaba el negocio, no es así. La evidencia no explica eso, pero voy a ir más allá. A esto hay que estudiar sobre todo a Estados Unidos, a lo que dicen los gringos, que aquí les hacen caso es para las cosas equivocadas, no para las cosas que nos pueden resultar útiles para entender. ¿Qué dice el Plan Colombia? Que es la máxima carta de navegación para estos asuntos, escrito por los norteamericanos. Dicen que la estrategia antinarcóticos de ellos no es acabar con la cocaína, no es acabar con la cocaína, sino reducir el negocio a la mitad, al 50%. Eso es lo que dice el Plan Colombia, les repito, colegas del Senado. Y eso es lo que dice el acuerdo que firmó Juan Manuel Santos con el gobierno norteamericano. No es acabar con el narcotráfico en Colombia, sino reducirlo al 50%. Y es el mismo acuerdo que firmó el presidente Duque con el gobierno de Estados Unidos. O sea, en esto Duque y Juan Manuel Santos son igualitos, en este asunto del propósito de largo plazo, que es cuál, reducir el negocio al 50%. Y yo se lo expliqué en esta comisión quinta hace muchos años a Juan Manuel Santos cuando era ministro del gobierno de Álvaro Uribe. Y le hice este análisis y se los voy a repetir a ustedes. ¿Por qué los gringos proponen reducir el narcotráfico al 50%? No acabarlo. No, ellos son realistas, entonces no proponen acabarlo, reducirlo al 50%. Bueno, la teoría es esta, es una teoría neoliberal de mercado. Y es que ellos dicen que si se reduce la oferta de cocaína a la mitad, suben los precios, cosa que es cierto, suben los precios. Y entonces los jóvenes norteamericanos, como se pone más cara la cocaína en las calles de Estados Unidos, consumen menos porque les sale muy caro. Eso yo se lo expliqué a Juan Manuel Santos en esta comisión. Y eso tiene esa cierta lógica, pero eso tiene otra lógica. Y es que para los narcotraficantes no se les daña el negocio. Porque entonces, ¿qué sucede? Ellos pueden vender menos cocaína, pero la venden más cara precisamente por la oferta y la demanda que plantea el propio Estado norteamericano como estrategia antinarcóticos. Esta es la realidad. Entonces, cuando aquí sale una avioneta y fumiga como cucarachas a los pobres de Colombia, debe haber un mafioso en Miami o en Bogotá o en no sé dónde, muerto de la risa, porque fácilmente
eso le termina mejorando el negocio. O cuando cogen un cargamento enorme de esos que cogen llegando a Estados Unidos y a todas partes y a Europa, suben los precios y los narcotraficantes se ponen felices. Entonces no nos vengan con el cuento de que si se asperja, se resuelve el problema. Y que quienes estamos en contra de que se fumigan nuestros compatriotas como cucarachas, lo que pasa es que somos amigos de los narcotraficantes. Yo no voy a hacer inferencias que las podría hacer de todo lo que he dicho aquí porque no maltrato a la gente en estos debates. Aspiro a desarrollarlos con toda seriedad, pero se podrían hacer unas inferencias bien complicadas en este sentido. ¿Qué hacer entonces? Y termino. ¿Qué hacer entonces? Y termino. 3 cosas que hay que hacer. Primero, hay que pedirle a los Estados Unidos y a los países europeos que son potencias económicas y militares desproporcionadas de policía, aviones, barcos, de todos, radares, que aumenten los controles en esos países. Que los aumenten los controles en esos países. Entonces, el problema es un problema de policía aquí, pero allá sí no. No puede ser. Por supuesto, una mejor persecución en Colombia también al narcotráfico. Hay que perseguirlo además en todas partes. Yo nunca he visto que, por ejemplo, se hagan operaciones contra el lavado de dinero del narcotráfico. Eso a mí no le parece raro. Entonces, asperjan sobre nuestros pobres como cucarachas, pero uno no ve que hagan una investigación financiera y resulta que la plata se mueve por todas partes del sistema financiero. ¿Por dónde es que se mueve? ¿Por qué Colombia sigue tolerándole a Panamá que sea un lavadero de dinero, sea un paraíso fiscal? Ahora en tiempos de reforma tributaria, ¿por qué toleran eso? ¿Por qué toleran eso si se sabe que se apalanca allá y que la plata del narcotráfico financia contrabandistas que destruyen la industria nacional? No, es que aquí tenemos que ser coherentes y no echarnos el cuento de que alguien tiene una solución mágica debajo del bolsillo, la bala de plata y mata a Drácula de un tiro. No, el mundo es más complicado que eso. ¿Qué otra cosa se debe hacer? Además de las medidas policivas. Pues sustituir cultivos, lo que se viene haciendo, eso es sensato. Acaban de demostrar que es mucho más barato en plata en esta crisis económica en la que estamos, ¿cierto? Y entonces coger la poquita plata que hay y echarla en unos venenos que no resuelven el problema, pero además con esta advertencia. Ustedes saben que parte de los acuerdos con los gringos dicen que el glifosato que hay que usar es Roundup de Monsanto y no se pueden utilizar genéricos. O sea que nos toca además asperjar con el glifosato más caro que hay, porque el negocio no se puede dañar, no, pero ¿hasta dónde van a llegar estos manejos? Más opciones agrarias. Entre otras cosas, no aprobemos esa reforma tributaria que es durísima contra el agro. Esto es el colmo. Una reforma tributaria calculada para cabezarle la comida a los pobres de Colombia, incluidos los que siembran coca en medio del hambre. Pero que además le deteriora la competitividad a Colombia en asuntos agrarios, lo han dicho la SAC y los demás gremios, y van a aumentar las importaciones de productos agrícolas que empujan a nuestros campesinos y a nuestros indígenas hacia el mundo de la coca. Y entonces nos dicen que la solución entonces es echar glifosato. No, mejoremos las condiciones de vida del campo, mejoremos las rentabilidades. Aquí uno de ustedes, senadores de la coalición de gobierno, un día hizo un excelente debate probando que la coca era probablemente el mejor negocio agrario de Colombia. Mejor que el café y mejor que todos. Bueno, ahí hay una clave para mirar qué se puede hacer en una dirección adecuada. Y por último, otra cosa más que debe hacerse, bueno, unas campañas inmensas de educación de nuestros jóvenes y de todo el mundo, pues para que no anden soplándose rayas de perico, porque eso es definitivamente dañino. Trabajemos en educación, sobre eso no se hace nada en Colombia. ¿Ustedes alguna vez han visto una campaña en la televisión que diga, joven, no consuma psicoactivos? No, nunca, nada de eso. Represión es lo único que se les ocurre. Que nuestros muchachos puedan estudiar en las universidades, ¿sí? Que puedan graduarse y trabajar productivamente tranquilos. O sea, aparte del desorden del consumo de las drogas, tiene que ver con el desorden de las vidas privadas de las personas, que son un desastre en un país tan desbaratado como este. Y no empeoremos el problema con glifosato, que repito, no arregla nada. No arregla el problema. Y sí lo empeora por todas las razones que acabamos de hacer. Y por último, breguemos a hacer este debate con todo el rigor y no con tonos de peleas de perros y gatos. Yo insisto, si aquí se trata de hacer inferencias de maltrato en el debate, yo no las hago, pero no es porque me falte inteligencia, ni me falten conocimientos, ni me falte pues capacidad retórica, pero es un llamado que hago.
breguemos a sacar este país de las peleas de perros y gatos, hagamos discusiones objetivas, con cifras, con datos, y bueno, convenzámonos los unos a los otros, y si no nos podemos convencer, por lo menos no asumamos entre nosotros actitudes de canalla, porque eso es perfectamente equivocado. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.